Hay una lucha por el control de la Tierra. En este momento, la Tercera Guerra Mundial es muy atractiva para algunos de quienes están en el poder. Les ayuda a implementar los sistemas de control que les gustaría ver. A los humanos se les ha contado la historia de que ir a la guerra los mantendrá a salvo, y de hecho es todo lo contrario. Lee Harris es una maestra espiritual reconocida a nivel mundial. Hoy va a canalizar a los Zetas. Esos son sus guías espirituales que le han estado hablando durante décadas. Necesitas un momento. No debería tardar más de un minuto. Es un placer estar aquí con ustedes. Sabemos que tienen muchas preguntas para nosotros. Estamos en un momento muy precario. Seguridad, privacidad, inteligencia artificial. ¿Se siente como si estuviéramos al borde de una tercera guerra mundial? Estás en lo que llamaríamos un periodo de tormenta. Es muy difícil si eres una persona sensible en lo emocional. Por eso algunos de ustedes están teniendo sueños apocalípticos, viendo olas gigantes que engullen la tierra o partes del país. Lo que hemos dicho es que va a haber ciertos desastres durante este periodo de tiempo. El COVID fue la primera señal de advertencia y dejó al descubierto en quién creer y en quién no. Pero hay activistas que ahora están construyendo un futuro diferente y son seres que se han sentado frente a frente con estos señores de la guerra. La oscuridad solo tiene cierto poder y la Tierra no está destinada a ir por un camino oscuro y retrógrada. Hay suficientes fuerzas benevolentes que no permitirán que eso suceda. Este es un momento urgente para impulsarlos a todos hacia una línea temporal más luminosa. La esperanza no es una falsedad. La esperanza es una energía a partir de la cual las personas pueden construir. La esperanza es una línea temporal futura que ustedes pueden hacer posible. Hola, soy Mayim Bialik. Y yo soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. ¿Y si pudieras preguntarle a una conciencia superior por qué estamos aquí? ¿Qué nos aqueja y cómo salimos del dolor y el sufrimiento? Hay tanto caos ocurriendo en el mundo en este momento. Se siente como si estuviéramos al borde de la Tercera Guerra Mundial y obtenemos una perspectiva sobre la evolución del planeta que realmente puede cambiar nuestra visión de lo que está sucediendo. ¿Qué se supone que debo estar haciendo? ¿A dónde va todo esto? Parece que hay fuerzas oscuras. ¿Qué está pasando? ¿Alguna vez vamos a salir del lío en el que sentimos que estamos, ya sea personalmente, políticamente o globalmente? Bueno, hoy tenemos a alguien que está dispuesta a responder todas esas preguntas y más. Ya hemos tenido a Lee Harris en el podcast antes. Es un maestro espiritual reconocido a nivel mundial, intuitivo y autora de bestsellers. Pero hoy va a canalizar a los Zetas. Esos son sus guías espirituales que le han estado hablando a través de la clariaudiencia durante décadas. Lee está a punto de embarcarse en su gira Oneness Experience en teatros de toda Norteamérica. Así que queremos hacer una mención a leeharrisenergy.com/breakdown para conseguir boletos para esta increíble gira que está haciendo por toda Norteamérica. Y además, él tiene un retiro en Santa Bárbara. Lee va a volarte la cabeza hoy con la manera en que los Zetas interpretan nuestras preguntas y con sus propias reflexiones sobre cómo es canalizar. ¿De dónde viene la información y cómo podemos usarla para encontrar esperanza, ya sea que estemos sufriendo personalmente, a nivel global o en nuestras comunidades? Es una oportunidad increíble para nosotras poder escuchar a Lee canalizar y estamos muy emocionadas de darle la bienvenida en persona. Así que Lee Harris, bienvenida de nuevo a The Breakdown. Break it down. Hola. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí por segunda vez. Creo que una de mis historias favoritas sobre cómo llegaste aquí la primera vez fue que pensaste que te estaban jugando una broma cuando nuestra productora te contactó. Pero en verdad estábamos y seguimos estando tan fascinadas con tu historia, con cómo llegaste al lugar en el que estás. Hoy vamos a tener un episodio muy especial contigo, ya que te hemos pedido que canalices la sabiduría de los Zetas. Nunca hemos tenido algo así en persona. Hemos tenido personas, ya sabes, en estados profundos de contemplación y pensamiento, pero nunca hemos tenido esta experiencia. Y estamos muy agradecidas contigo por permitirnos traer esto a nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Si la gente no sabe quiénes son los Zetas, ¿O quién es Lee Harris? ¿puedes preparar un poco el terreno sobre lo que estamos a punto de experimentar? Claro, conocí a mis guías a los 23 años. Estaba en el metro de Londres. Iba camino al trabajo y desde los 16 años había estado estudiando metafísica y me había dedicado al desarrollo personal. Había oído hablar de la canalización, pero no era algo que me interesara. Y era algo sobre lo que tenía cierto escepticismo. Pero me pasó a mí.
Así que tuve una serie continua de conversaciones con ellos durante meses. Una vez que establecí que eran mis guías, ya sabes, yo decía, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es esta voz? Porque era muy diferente a mis propias voces mentales o a mis propios pensamientos críticos. Sí. Y solo para como ralentizar esto un poco, Metro de Londres. estás en el metro y literalmente de repente escuchas una voz que irrumpe en lo que antes era una conversación que tenías en tu cabeza sobre una relación. 100%. Sí, estaba inmerso en mis propios pensamientos, en mis dudas sobre mí mismo y en mi diálogo interno negativo. Y hasta el día de hoy, el lugar donde los escucho es distinto para cada persona que se comunica con sus guías, pero en mi caso es aquí. Así que está más o menos a esta altura sobre mi cabeza. No sé si me he ido demasiado alto para tu cámara, pero es más o menos, supongo, a unos 30 centímetros por encima de mi cabeza, hacia la izquierda, es el punto en el que los escucho cuando les estoy hablando. Cuando estoy canalizando, como estamos a punto de hacerlo, normalmente escucho la primera oración. Voy a repetir la primera oración y después ya no escucho nada, simplemente empieza a fluir. Después es como si yo estuviera sentado detrás, así que todavía puedo escuchar todo lo que se dice. No estoy en un trance fuera del cuerpo, correcto, pero ese es el mecanismo cuando dejo que hablen a través de mí. He estado leyendo un libro sobre la ciencia de la canalización y es muy, muy interesante, estoy segura. Tú sabes muchas cosas de manera intuitiva que para quienes no tenemos acceso a esto, queremos entenderlo. Pero solo para dejarlo claro, no estabas experimentando alucinaciones auditivas. No tenías ningún otro síntoma de alguna crisis clínica de salud mental. Tú claramente estabas recibiendo algún tipo de información auditiva que luego se sintió como una descarga de información. La información llegaba sin que necesariamente sintieras que estabas trabajando constantemente en eso. Era casi como si hubiera algo. Son un grupo, aunque los escucho como una sola voz. Era casi como si hubiera esta persona aquí arriba que podía hablarme por primera vez, y dijeron que los había escuchado hasta que tenía 6 años, pero no tengo ningún recuerdo aparte de un sueño recurrente que tuve durante toda mi infancia. ¿Cuál era el sueño? El sueño era que Que un grupo de seres me estaba hablando. entonces yo nací en Birmingham, que está en el centro del Reino Unido, pero nos fuimos de ahí para mudarnos al sur cuando tenía 6 años. Y este sueño continuó hasta que tenía unos 10 años. Fue el único sueño recurrente que tuve. Estoy en la casa en la que viví hasta los 6 años, y bajo las escaleras y entro a la sala que teníamos. ¿Y recuerdas que cuando éramos más jóvenes las televisiones se quedaban con estática como a las 12 de la medianoche? Solo se escuchaba ese sonido. Así que entro a la sala y todo lo que puedo escuchar es estática, una estática muy fuerte como la de la televisión. Y en el lado izquierdo de la habitación hay una figura masculina, pero no puedo distinguir el rostro ni los rasgos, con una especie de túnica larga. Supongo que podría ser una bata, pero no estoy seguro. Y tiene las manos aquí y su boca se mueve así, como que claramente está diciendo algo, pero no puedo escucharlo por la estática. Y en la otra esquina de la habitación hay una figura femenina que es como si tuviera un enorme afro rubio, pero no es exactamente un afro. Pero así de grande se ve su cabeza. Bueno, no su cabeza, sino su cabello. Y ella está haciendo exactamente lo mismo. Y yo solo estoy ahí parado tratando de escucharlas a ambas. Y no puedo oír nada porque todo lo que escucho es... Así es como le sueno a Jonathan cuando hablo. Así que este era un sueño recurrente. un sueño recurrente, el único sueño recurrente que tuve de niño, y todo esto lo entendí después. Y luego les pregunté y ellos dijeron sí, esa era una manifestación nuestra y estabas en comunicación con nosotros. Dijeron que habría sido muy inconveniente para mi vida si hubieran seguido en comunicación conmigo. Así que se fueron cuando tenía 6 años. Y curiosamente, todas las razones por las que tuve que trabajar en mi desarrollo personal y sanar empezaron desde los 8 años. Así que desde los 8 hasta los 16 años, cuando empecé a volver a encontrarme a mí mismo, fue cuando ocurrieron todos mis comportamientos autodestructivos. Todos tenemos diferentes guías y los Zetats son solo los que hablan a través de ti. Sí, ellos han dicho que todos tenemos guías, todos tenemos ángeles. No todos van a llegar a conocerlos, pero todos estamos trabajando con un equipo. Nuestra idea de individualismo es un mito. Y como me lo explicaron, porque yo solo había oído hablar de un canalizador que canalizaba a un ser o a un ángel, eso era todo lo que sabía cuando era tan joven.
Pero lo que dijeron es que son un grupo. Pero dijeron que, como grupo, también podemos comunicarnos con cualquier otro ser con el que necesitemos comunicarnos para traerte la información correcta. Por eso dijeron, piensa en nosotros como una biblioteca de conciencia. Dijeron, pero tú no eres diferente como humano. Dijeron que eres un compuesto de todas las personas con las que alguna vez has interactuado, que te han influido o que has conocido. Y eso tuvo sentido para mí, aunque fue la primera vez que realmente me encontraba con algo así. Está bien. ¿Cuál es la diferencia entre un guía espiritual y un ángel? Según lo que entiendo, y no soy un experto, no paso días y días investigando sobre esto, pero entiendo que los seres angélicos están aquí principalmente para la sanación y el equilibrio. Ellos traen gracia. Nos ayudan a vivir en tiempos de crisis. Ellos se acercan más a las personas cuando están pasando por crisis de salud o crisis emocionales. Ellos intentarán traernos señales e iluminación para regresarnos a la luz si hemos entrado en la oscuridad durante un periodo de sanación. Los guías tienden a ser más informativos, no necesariamente trabajan con tu campo energético de la misma manera que lo hacen los seres angélicos. Y los seres angélicos en general tienden a ser un poco menos verbales. Recuerdo que tenía una pareja que ya falleció, pero él hacía muchas preguntas cuando yo estaba en estado de canalización, y esto fue hace 20 años, y todavía tenemos todas esas grabaciones en algún lugar. Y en un momento, diferentes seres de mi grupo estaban pasando a través de mí. Y cuando 2 de los ángeles que trabajan conmigo se manifestaron, realmente no les gustó estar aquí. Recuerdo muy vívidamente de la grabación que decían, está tan oscuro aquí, porque estaban habitando mi cuerpo y veían a través de mis ojos. Solía tener los ojos abiertos cuando canalizaba, y luego me di cuenta de que primero estaba perdiendo demasiada energía. Y también cuando lo hacía en talleres, la gente se fijaba mucho en mis ojos, así que descubrí que era una distracción. Y yo, para contener mi propia energía, pensé, tengo que parar. Puedo hacerlo con los ojos abiertos, pero no lo hago. Entonces, los ángeles, cuando dices que no son tan verbales, no es que trabajen en las sombras, pero sí están trabajando entre bastidores, elevando la energía, ayudando a la gente a sanar. Me siento cauteloso al decir eso, porque estoy seguro de que hay personas en el planeta que hablan con sus ángeles y traducen mensajes de ángeles. Así que no quiero hacer una declaración general aquí. Lo que me describieron fue que los ángeles que trabajan conmigo están aquí para el equilibrio energético, pero no son necesariamente los que me están dando información. Zachary, que es el nombre del portavoz principal de mis guías y de ese grupo, hay varios de ellos en ese grupo que se comunican verbalmente conmigo. Pero también explicaron que de este grupo de 88 hay ingenieros de energía que trabajan con tu sistema energético y hay quienes equilibran tu salud. Así que, al parecer, todos nosotros estamos conectados a esa red espiritual. Y yo soy alguien que accede a ella a través de la canalización y enfocando mi intuición ahí. Pero he conocido a otras personas que simplemente viven ahí todo el tiempo y no están muy presentes aquí en la Tierra. Yo soy más un híbrido. Así que puedo acceder al reino espiritual y vivo de manera muy intuitiva, pero también estoy en el reino humano. Así que estoy como entre 2 mundos. Antes de que hablemos de enfermedades, antes de que lleguemos a la canalización, de lo cual tengo muchas preguntas, creo que la gente quiere entender un poco sobre la estructura funcional de lo que está pasando del otro lado. Ahora, por supuesto, no estoy pidiendo los detalles absolutos, pero ¿puedes compartir un poco más sobre lo que entiendes? Por ejemplo, algunas personas piensan que los guías y este tipo de orientación son civilizaciones humanas del futuro que podrían estar 3000 o más años adelante de nosotros. Y hay toda una, ya sabes, colección que está tratando de guiar a la Tierra de una manera que ayude a evitar los errores que otras civilizaciones han cometido. Otras personas piensan que es solo una energía colectiva. ¿Tienes una idea de dónde vive o reside esta información o la conciencia de estas entidades y cuál es su intención? Sí, ellos me han explicado que esencialmente, de muchas maneras, son un consejo superior de mi yo superior del futuro. Lo cual es cierto para muchos de nosotros. Es decir, de alguna manera hemos descendido a la forma humana desde ese reino de conciencia. Sin embargo, también me han explicado que son individuos, como que algunos de ellos han estado encarnados en la Tierra antes. No todos, pero algunos sí.
pero es más lo primero. Por lo que entiendo, o al menos por lo que me han explicado, estamos en este momento de la historia en el que estamos saliendo de una especie de cuarentena, donde estuvimos separados de nuestros verdaderos orígenes. A menudo hablan sobre nuestros orígenes galácticos. Dicen que nos han dado una historia de la Tierra que es de alcance limitado, deliberadamente de alcance limitado, por aquellos que querían que fuéramos limitados. Y que ahora estamos en un periodo de la historia donde la conciencia ha aumentado a tal grado que todo está comenzando a desmoronarse. Y estamos viendo que la sombra lucha más fuerte para arrastrarnos hacia atrás. Pero también estamos viendo que la conciencia y la luz están emergiendo en cada vez más de nosotros que estamos despertando. Eso es mucho de lo que se aborda en Future Human, de lo cual hoy tendremos nuestra propia versión de esa conversación contigo y con la enfermedad. Pero esta idea de que estamos en una nueva etapa para el cuerpo humano, estamos en una nueva etapa para la mente humana, las relaciones están cambiando. Nuestra relación con el género, al igual que nuestra relación con la conciencia misma, está cambiando. Eso es parte de la evolución en la que todos parecemos estar. Ya sea que lo llames el colapso de la civilización occidental o lo llames, ya sabes, computación cuántica, ¿verdad? Que viene a apoderarse, bueno, de las cosas de las que termina apoderándose. Una de las cosas, antes de pedirte que entres en ese estado, siento que, ya sabes, cuando estás a punto de recibir un masaje y la persona te explica lo que va a pasar, siento que eso es lo que está pasando. ¿Cómo? Dinos qué va a pasar después. Entonces, ¿nos puedes explicar el proceso por el cual entras en ese lugar que es diferente a este lugar? Explícanos cómo va a ser el masaje. Sí. ¿Quieres saber cómo va a ser para ti, cómo es para mí, o ambos? Me interesa más saber de ti. Ella quiere saber si puede quedarse con la ropa puesta. No, me da curiosidad saber si puedes hablar un poco en términos prácticos. ¿Sabes? ¿Hay algún mantra que recites? ¿Estás entrando en un estado meditativo? Dices algo como, oye, es hora de un colapso de equilibrio mental. O sea, ¿cómo es eso? Grandes preguntas. Lo más grande y extraño para mí sobre convertirme en un canalizador era que pensaba que seguramente había que haberse purificado durante 10 años. No, en serio, realmente pensaba que tenías que estar en un ashram y que tenías que estar iluminado. Y yo, aunque era espiritual y tenía estudios en ese momento, no era esas cosas. Así que, de la misma manera en que puedo estar sentado contigo ahora y literalmente puedo dirigir mi atención a eso, y no lo hago porque he aprendido a vivir sin hacer eso. Pero podría dirigir mi atención a ellos y preguntar, ¿qué significa Maya? Y ellos me responderían, me darían una respuesta. ¿No suelo hacer eso cuando estoy al final? Ese es un juego increíble. Sí, para tratar de ayudarnos a entender de qué está hablando ella. Correcto, pero también creo que la razón principal por la que no hago eso es porque creo que al aprender de ellos a lo largo de los años, como lo he hecho, ellos me han llevado a un lugar donde soy más capaz de ser intuitivo en el momento y también necesito aprender mis propias lecciones. Así que hay veces que podría acudir a ellos y no lo hago porque quiero descubrirlo, necesito resolverlo por mí mismo en tiempo real. Porque tienes que tener una identidad que sea independiente de esa relación. En el momento en que me siento y escribo, podría haberme sentado esta mañana y escrito, ¿qué va a pasar hoy con Mayim y Jonathan? Y me habrían dado unos cuantos párrafos. E invariablemente siempre funciona. Pero ellos no sabían que haría esto ahora mismo. Sí lo sabían, me lo dijeron. Tal vez no lo sabían. Pero eso no sería un problema para mí. Que tú hagas eso no me molesta. Lo sería si yo tuviera preocupaciones sobre lo que iba a pasar aquí. Ellos te ayudarían a orientarte. Yo iría con ellos y les diría, solo necesito un poco de tranquilidad. ¿Todo esto está bien? ¿Estamos bien? Pero ahora, en cuanto a canalizar para ustedes, voy a regresar a la primera vez que canalicé para un grupo. Recuerdo que estaba absolutamente aterrorizado y recuerdo sentirme tan distinto después. Ahora ha llegado al punto en que mi experiencia principal es, especialmente porque probablemente vamos a estar una hora o más, que probablemente me sentiré un poco ido durante una hora más o menos después. Me tomará como una hora más o menos después. Es simplemente volver a sentirme completamente en mi cuerpo y me dará calor y me empezarán a sudar las axilas después de, ya sabes, depende de cuánto tiempo, pero sí, me dará más calor. Sí, mi temperatura subirá. Entonces, una vez que ya estemos en esta conversación con los Zetas, ¿cómo salimos de ella? O sea, te decimos a ti como corta, ¿No? detente.
Mira, es lo siguiente, es sorprendentemente normal. Es como si estuvieras en una conversación. Normalmente, y esto puede ser diferente hoy, usualmente te dicen algo al principio. Así es como normalmente empieza. Normalmente, usualmente tienen algo que decir. Está bien, estoy lista. Y luego dirán, ya sabes, ¿qué preguntas tienes para nosotros? Y luego, una o dos veces cuando he hecho una entrevista más larga, la han detenido. Como que han llegado a un punto donde dicen, está bien, es momento de parar y eso usualmente es por mi cuerpo, no es por ellos. Ellos no tienen otros compromisos urgentes a los que tengan que ir. No sobrecargan su agenda. Te dejamos libre el día, no te preocupes. Sí, ¿Alguna vez tienen preguntas para nosotros? buena pregunta. Sé que ellos han hecho preguntas a la gente, y cuando solía hacer sesiones privadas, lo hice durante 15 años. Trabajaba con la gente de manera intuitiva en más de la mitad de esas sesiones. Y normalmente los últimos 20 o 30 minutos eran para la persona y los Z. Y esa combinación era buena, y a veces ellos hacían una pregunta. Ella tiene mucha información que podría compartir si ellos quisieran. Sí, la información no es tan importante para ellos, porque la información no está aquí. Creo que a menudo queremos entender las cosas. Así que para ellos no, nunca he tenido esa experiencia con ellos. Esto es en realidad... Es unidireccional. Sí, pero esto en realidad es un punto muy interesante que puede ayudar a aclarar algo. Canalizar, si entiendo bien, y corrígeme si lo ves diferente. En realidad estás abriendo una frecuencia. 100%. En realidad estamos usando palabras, pero lo que realmente está pasando, y por lo que creo que te estás acalorando así, es que tu cuerpo se convierte en un recipiente para otra energía. Puede que estés escuchando algo intelectualmente, pero lo que realmente está pasando es que, a nivel energético, estás cambiando de alguna manera. Creo que la función de un canalizador es servir como un puente para que otra persona acceda a su propia alma, a su propia intuición, a sus propios mensajes. No lo sabía, pero ahora he hecho esto durante 22 años. He visto, que la función de esto es poner a las personas en contacto con su propia intuición. No es para glorificar al ser canalizado ni al canalizador. No es para obsesionarse demasiado con la información. Porque la cuestión con la canalización es esta: se vuelve un pozo sin fondo. Cada pregunta que haces, luego obtienes 4 preguntas más porque es interminable, así que seguirán respondiendo tus preguntas. Pero creo que la función de esto, en mi experiencia y al observar a las personas que se sienten atraídas por ello, es que quieren entrar en resonancia con su propia intuición, con su propia alma. Y he notado que las personas que siguen yendo a canalizaciones o a intuitivos, de hecho, están empezando a normalizarlo en su propia vida para que puedan encontrar su propia relación con ello. Esa es mi observación. Sí. Creo que esa es una aclaración súper útil al empezar con esto. Supongo que estás acostumbrada a que te observen en este proceso, ¿verdad? O sea, podemos mirarte. Oh, sí, pueden mirar donde quieran. Yo tendré los ojos cerrados, así que no sé dónde están mirando, así que hagan lo que quieran. Está bien. Y normalmente no debería tomar más de un minuto, tal vez, para que empiecen. Está bien. Bien, es un placer estar aquí contigo. Somos conscientes de que esta conversación es para abrirte una puerta y que tú serás el guardián de la puerta para otros hacia la suya propia. Lo llamaríamos conocimiento superior en términos terrestres, pero diremos conocimiento cósmico. Cuando eres consciente de tus orígenes cósmicos, estás más conectado y sintonizado con la frecuencia de la telepatía, la frecuencia de la sanación y otros reinos, los reinos más allá de lo que puedes ver como humano, cuyos sentidos aún no se han abierto a los reinos del alma. Todavía están enfocados en el juego humano, por así decirlo. Así que somos conscientes de que estás aquí en el planeta en este momento, entre otras razones, para ser guardianes de este conocimiento. No es que estés ocultando algo, sino que tu propia curiosidad, pero también tus propias vidas pasadas, te preparan para traer esta información y servir de puente para ella. Jonathan ha tenido muchas vidas donde la sanación ha sido su camino, y Mayim, tú vienes de muchas vidas en roles académicos. Así que para ti, ser un académico, ser un estudiante y también ser un maestro ha sido una gran parte de tu trabajo en la tierra. Es por eso que se te dio el don de la voz y la comunicación tal como te fueron dadas.
Tenías un corazón valiente para la comunicación como muchos en la tierra que vienen aquí con un don. Eso te costó mucho en ciertos momentos de tu vida temprana hasta que aprendiste a estabilizar más tu propia sensibilidad para que pudieras mantenerte en el poder de liderazgo que tienes. Jonathan, para ti, ha sido casi el proceso opuesto. Has ido desarrollando poco a poco tu forma de expresarte hacia afuera a lo largo de los años. Tu expresión interna siempre fue muy fuerte, muy intacta y muy sensorial, pero tu expresión externa ha sido algo que has estado desarrollando. Así que también querías transmitir esta información para otros en un momento y un periodo de la historia que es muy desafiante y difícil de discernir qué es verdad y qué no lo es. Y por supuesto, la verdad siempre es personal y depende de la perspectiva. Pero también estás teniendo esta conversación hoy y todas las conversaciones que tienes en un momento de la historia donde la manipulación y las mentiras se están volviendo más visibles, pero también más problemáticas en la Tierra. Así que este es un momento urgente en la Tierra en cuanto a que las personas lleguen a conocer su propia verdad, su propio poder y el poder de este colectivo, para impulsarlos a todos hacia una línea temporal más prometedora, diferente a la que les están ofreciendo en este momento quienes tienen el control y el poder. Así que no diremos mucho más porque sabemos que tienen muchas preguntas para nosotros. Una de las preguntas que tengo es que definitivamente se siente como si estuviéramos en un momento muy precario de la historia. ¿Cierto? Seguridad. Seguridad, privacidad, el surgimiento de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión sobre esta era en la que estamos y dónde podemos buscar esperanza? Están en lo que llamaríamos un periodo de tormenta en la Tierra. Están presenciando tanto el surgimiento de lo que llamaríamos tecnología galáctica en la Tierra. El surgimiento de esta tecnología ha estado, digamos, oculto para ustedes, eliminado de sus libros de historia, sacado de los registros. Así que para muchos humanos esto parece una época sorprendentemente acelerada. Pero para aquellos que están al tanto de parte de la tecnología que ha existido durante mucho tiempo, que ha sido suprimida u ocultada, no es tan rápido como podrían pensar. Y de hecho, diremos que la década entre 2030 y 2040 avanzará a velocidad de relámpago. En muchos sentidos, ya te estás acostumbrando a eso rumbo a 2030. Pero estás, lo llamaremos así, en un punto de convergencia donde pueden coexistir muchas líneas temporales a la vez en la Tierra. Y eso es lo que hace que este periodo de la historia sea nuevo. Ciertamente, para aquellos de ustedes que solo han experimentado la Tierra en los últimos 200 o 300 años. Sí, así es. Ninguno de ustedes ha vivido tanto tiempo en cuerpos humanos, pero su linaje, sus padres, los abuelos, aquellos que vinieron antes que ustedes, con todo ello se conectan todos ustedes cuando nacen por primera vez en el planeta. Ustedes sí adoptan ciertos códigos y energías de su linaje. Pero para aquellos de ustedes que están viviendo ahora, están viviendo en una época donde se permite que existan múltiples líneas de tiempo al mismo tiempo. Y una línea de tiempo es tanto un futuro posible como también la vida o el mundo en el que alguien está viviendo. Así que, por ejemplo, ahora mismo hay algunos que están viviendo en líneas de tiempo más elevadas en la Tierra. Y lo que esto significa es que están experimentando más paz, más armonía. Ellos están más en el futuro, donde más de eso ha podido materializarse y crearse en la Tierra. Luego hay otros que están en lo que llamaríamos una línea de tiempo infernal. Tu palabra, no una palabra que quizás usemos de la misma manera que tú lo harías. Pero ellos están profundizando en el sufrimiento como parte de su experiencia en la Tierra, pero también para ilustrar el sufrimiento que ciertas facetas de la humanidad y diríamos de la no humanidad les gusta imponer a otros humanos. Y hay una historia que a todos les han vendido sobre cómo la guerra es normal, y no lo es. Son unos pocos en la cima quienes se benefician de la guerra y arrastran a todos los demás con ellos. La guerra siempre se trata de control, manipulación y poder, y a los humanos se les ha contado una historia de que ir a la guerra los mantendrá a salvo, y de hecho es todo lo contrario. Así que están en un momento de la historia donde múltiples líneas de tiempo están ocurriendo al mismo tiempo. Y esto también trae de vuelta la caída de civilizaciones anteriores. Es por eso que algunos de ustedes están teniendo sueños apocalípticos en este momento, viendo olas gigantes que engullen la tierra o partes del país.
Entendemos lo que estos sueños están señalando para muchos de ustedes, y lo que hemos dicho es que, por supuesto, habrá ciertos desastres en la Tierra durante este periodo de tiempo. Siempre hemos hablado de esto, y no somos los únicos que les estamos dando esta información. Sin embargo, psíquicamente, lo que muchos de ustedes están percibiendo es una metáfora. Están accediendo a la metáfora de cómo un viejo mundo es barrido que alguna vez conocieron. Y esto es muy desafiante para ustedes porque, aunque sean intuitivos y estén conectados con el alma, su cuerpo humano no necesariamente entiende que el futuro se acerca. Así que ve lo que está pasando en el presente y solo puede reaccionar ante la falta de seguridad, el miedo que puede recorrer tu cuerpo, y también la memoria en tu alma de cómo fue la última vez que una civilización cayó y tú estabas aquí. Así que lo que realmente están atravesando, y esto puede ser una opinión sorprendente o controvertida para algunos de ustedes, es que están atravesando mucha oscuridad muy rápido para que no tenga que manifestarse. Ahora, entendemos que cuando miran a su alrededor en el planeta en este momento, ven muchas áreas de oscuridad y ven muchas huellas culturales arcaicas que están destruyendo a otros humanos, partes de la tierra, en nombre de lo que llaman religión o seguridad política. Nada de esto proviene de la unidad. Nada de esto proviene de donde ustedes provienen, y hay algunos humanos que encarnan un corazón de oscuridad o una herida, y ellos ayudan a impulsar esa agenda. Pero también hay no humanos para quienes esta agenda sirve, porque ustedes son galácticos como mundo, no solo humanos y no solo la Tierra. Y eso es lo otro que está a punto de ser expuesto en la Tierra en estos años que están viviendo ahora mismo, y por supuesto ya ha sido expuesto. Muchos de ustedes preguntan cuándo ocurrirá la revelación. Ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo, solo que ahora se está volviendo más común. Hay mucho en lo que has compartido. Hay fuerzas demoníacas actuando que están impulsando parte del conflicto. No las llamaríamos demoníacas, pero se les ha pedido que los etiqueten como demoníacos. Y una de las cosas que a menudo se les anima a hacer con las fuerzas demoníacas no es averiguar cómo derrotarlas, sino más bien temerles. De hecho, incluso esto que está sucediendo ahora mismo, habrá quienes acusen a Lee de canalizar fuerzas demoníacas. Y eso es parte del guión que a todos ustedes les dan para alejarlos de explorar su realidad más amplia. Y eso está bien, pero las fuerzas demoníacas no se ven a sí mismas como demoníacas, sino que están aquí en busca de recursos. Así que no tienen compasión ni cuidado por la humanidad ni por ninguna especie en la Tierra. Están aquí por el recurso que es la Tierra. Hay una, llamémosla, lucha entre muchos grupos diferentes por el control de la Tierra. No es solo uno. Así que cualquiera de ustedes que esté pensando que hay un solo grupo al que todos deben temerle, no, hay varios que compiten por el control. Y lo positivo de esto es que, en muchos sentidos, se aniquilan entre ellos. Por eso es que parecerá muy oscuro por un corto periodo de tiempo, o cosas muy oscuras podrían suceder durante varias semanas o incluso meses, y muchos de ustedes pensarán que ahora estamos condenados. Pero verán durante estos próximos años que las cosas se van a sortear, las cosas cambiarán muy rápido, algo que parecía muy preocupante para todos ustedes. No estamos diciendo que no causará estragos o algún daño, pero cambiará. Esa es la naturaleza de la energía ahora porque la Tierra no está destinada a ir por un camino oscuro y hacia atrás. Y hay suficientes fuerzas benevolentes a nivel galáctico que no permitirán que eso suceda. Creo que la gente quiere sentir la presencia de una fuerza galáctica guiando a la Tierra en su proceso de evolución. Es decir, estamos grabando esto en un momento en el que parece que estamos al borde de una tercera guerra mundial y todos están aterrados por eso. Y cuando escucho que esta oscuridad se está manifestando, me imagino que muchas personas están viendo lo que está sucediendo y están preocupadas por esta escalada. ¿Puedes hablar sobre algunos de los apoyos que están disponibles para ayudar a la humanidad a avanzar hacia una línea de tiempo más elevada, algo que tenga más apertura y conectividad? ¿Cómo puede la gente mantener la esperanza en este momento de que hay un futuro más brillante? Bueno, hay una guerra de frecuencias desarrollándose en la Tierra y de hecho la Tercera Guerra Mundial pudo haber ocurrido en 2011, 2016, 2021 y 2025.
Y lo que están viendo ahora, porque esto es lo que tienen que entender, la cantidad de personas que pueden ser alentadas a temer a la Tercera Guerra Mundial es la cantidad que ayudará a que suceda. Verán, tienen que hacer que la gente se una. Esta es la parte que es difícil de explicar. Entendemos que cuando son seres humanos viendo esto desde su enfoque individual, tienden a ver un mundo donde piensan que los están haciendo pasar por todas estas cosas, les guste o no. Pero en realidad es la conciencia colectiva la que ayudará tanto a crear como a evitar ese tipo de guerra. Así que sí, hay culturas y seres en la Tierra que todavía están representando oscuridades antiguas y arcaicas. La esclavitud es esencialmente lo que está en la raíz de todo esto. La idea de esclavizar a otros, la idea de usar a otros y su energía como un recurso, en lugar de verlos como un alma soberana con la que tienes una relación. Eso está en el corazón de todo esto. Y por eso, ahora mismo, la razón por la que la Tercera Guerra Mundial es muy atractiva para algunos de los que están en el poder es porque pueden obtener control sobre la gente. Entonces, si estalla una guerra mundial, eso les ayuda a implementar los sistemas de control que les gustaría ver, para que esencialmente la esclavitud pueda convertirse en una faceta un poco más, digamos, atractiva u oculta en tu sociedad. No sabrás que eso es lo que está pasando, pero nosotros diríamos que eso ya está ocurriendo en algún nivel. Pero hay suficientes personas que ahora están despiertas, que no solo están construyendo un futuro diferente, sino que también hay muchas personas fuertes, a las que nosotros llamaríamos activistas, que ahora también están muy activos. Y son inteligentes, y son seres que se han sentado frente a estos señores de la guerra en otras vidas, así que no les tienen miedo. De hecho, saben exactamente quiénes son. Y en esta vida han elegido un camino diferente y han decidido trabajar al servicio de la luz. Así que hay muchas almas que están impulsando lo contrario a la Tercera Guerra Mundial, pero tienes razón en que la Tercera Guerra Mundial es un resultado deseado para muchos. Lo que diremos es la guerra trae ganancias, recursos y poder. Y esas son tres cosas en las que estos seres que impulsan todo esto están más interesados. Por eso también es importante que su gente despierte cada vez más para ver esto. Y entendemos, por más difíciles que hayan sido las cosas, diremos, particularmente desde 2020, por más difícil que haya sido pasar por todo esto. Se ha vuelto muy claro desde nuestra perspectiva que constantemente se les está impidiendo experimentar una catástrofe global. Se ha ido frenando a cada paso para que haya suficiente tiempo para que más personas despierten y se hagan la pregunta: espera un segundo, eso que nos dijeron que nos mantenía a salvo, en realidad no nos mantuvo a salvo. Y cada vez más personas están aprendiendo esto, comunicándolo, y aquí es donde Internet ha sido algo muy bueno. Y también es por eso que ciertos países restringen el acceso libre a Internet, porque ha sido una forma en la que han podido trabajar como una mente colectiva. Han podido compartir entre ustedes información, videos de corrupción que no debería estar ocurriendo, o al menos les dicen que no ocurre, pero absolutamente sí sucede. Hemos dicho durante mucho tiempo que la política es un sistema de vibración muy baja debido a la corrupción que existe en ella. Todavía hay quienes intentan entrar ahí con la luz, llevar cambio, pero en realidad lo que necesita verse y exponerse es la sombra. Y sí, dijiste que esto se está grabando a principios del año 2026. Y es cierto que cada vez sale más a la luz para que la gente vea las distorsiones, la corrupción. Y es una época muy aleccionadora para la mayoría de las personas, porque hay un profundo dolor, un trauma y un duelo que tienen que superar como parte de este proceso. Incluso para aquellos que han escuchado este tipo de información durante décadas, es otra cosa sentir en el cuerpo el sistema nervioso del colectivo. ¿Quiénes ahora están atravesando este shock y este despertar hacia una realidad que muchas personas ni siquiera creían que pudiera ser posible? Me siento impactado por esta intensa sensación de tristeza en este momento que no sé si alguna vez la había sentido en el podcast. Y de alguna manera me llegó de la nada. Y se siente como esta tristeza de que estamos pasando por algo que no tendríamos que pasar. Quiero decir que todos estamos escalando, arrastrándonos y luchando por algo y estamos repitiendo este ciclo de trauma. Pero hay otra versión.
Y quiero hablar en un momento sobre el trabajo personal que cada uno de nosotros puede hacer. Pero me llama la atención esta dicotomía en la que parece estar atrapado el mundo, que es que hay personas malas en el mundo y por lo tanto tenemos que dominar a esas personas malas antes de que ellas nos dominen a nosotros. Tenemos que detener la proliferación nuclear antes de que usen armas nucleares contra nosotros. ¿Cómo se sale de esa trampa? Te mienten sobre lo nuclear, así que hay muchas mentiras que te dicen para mantenerte obediente. Y esta idea de que hay, digamos, conflictos entre países, los conflictos no son tan grandes como podrías pensar. Las agendas a menudo son bastante similares. Al público se le dice una cosa, así que esta tristeza intensa, empecemos por ahí. Esto es importante. Es bueno que sientas la tristeza. Es aleccionador despertar en un mundo que no es exactamente lo que pensabas. Pero aquí está la parte que queremos explicar. La tristeza, el shock, la ira, la rabia, la depresión, la sensación de desesperanza, todo eso es temporal. Todos estos son sentimientos por los que vas a pasar y que pasarán por tu sistema. Y no te desaconsejaríamos sentir esas cosas cuando y si llegan. Eso es parte del proceso de cambio y metamorfosis por el que pasas. A Lee no le importará que compartamos esto, pero hace 20 años, cuando tuvo acceso por primera vez a parte de esta información, le tomó un año o año y medio recuperarse de algunas de las cosas que había aprendido. Pero aquí está el otro lado de esto. Estás vivo ahora mismo. Y hay absolutamente millones y millones y millones y millones de ustedes en todo el mundo que están aquí para crear una vibración diferente y para crear un mundo diferente. Antes de que encarnaras, sabías exactamente para qué época venías. Ahora, como humano, entendemos que la amnesia que sueles experimentar como alma cuando vienes aquí es parte del programa. Pero siempre estuvo previsto que la Tierra fuera, digamos, un patio de juegos o un lugar experimental para el crecimiento de la conciencia. Y ha habido momentos en la Tierra donde eso se ha intentado y ha caído, pero este es un momento en el que diremos que ya no hay ataduras. Debido a lo que está ocurriendo históricamente, muchos de ustedes ven lo que está sucediendo y solo ven el horror. Ahora, primero hablemos sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hubo avances después de ambas, así que entendemos que cuando estás en una época en la que se amenaza con una tercera guerra mundial y eso se difunde en tus medios, que es como te manipulan, entendemos el miedo que sientes al ver eso. Y entendemos el dolor que sientes al ver a hermanos y hermanas en todo el mundo perder la vida sin sentido por estos juegos políticos de poder y recursos. Pero también debes entender que después de cada guerra ha habido transformación. Así que la tristeza que puedas sentir proviene de una sensación de impotencia ante el sistema que pensabas que te mantenía a salvo, que te sostenía en su lugar. Dentro de ese sistema ha habido un florecimiento de la conciencia humana. Así que no queremos pintar un panorama completamente negativo aquí. Les estamos hablando sobre el comportamiento de ciertos individuos en todo el mundo, cuyo objetivo es crear una realidad diferente en la Tierra, pero son superados en número por el resto de ustedes y también por aquellos que no están habitando una forma humana en este momento. Esta conversación es uno de los muchos ejemplos en todo el mundo, y no siempre ocurre con palabras. La energía y la frecuencia juegan un papel. La Tierra es un planeta magnífico, es un planeta magnífico. Y hay aspectos sobre la Tierra que ninguno de ustedes conoce todavía, que no se permite que se conozcan en este momento. E incluso nosotros tenemos, digamos, límites sobre qué información se nos permite revelar y en qué momento. No porque estemos ocultando algo de manera voluntaria, sino porque, exactamente como acabas de decir, Jonathan, ese sentimiento de tristeza intensa que tienes necesita ser dosificado. Necesitas tiempo para procesar y asimilar esta experiencia, como les pasa a todos los seres humanos, así que la información se revela poco a poco. Lo que intentamos decirte aquí es que entendemos que la oscuridad es angustiante. Entendemos que ver que el mundo en el que pensabas que vivías podría no ser el que quieres ver. Sin embargo, volveremos a la verdad. Tú lo estás creando. Esta conversación no está creando oscuridad ni depresión.
Está aquí para crear posibilidades, incluso si es un poco fuerte para algunas personas mientras la tenemos. Y aquellos que no quieran creerlo simplemente lo rechazarán. Nos rechazarán a nosotros. Rechazarán a Lee. Y está bien. Eso es lo que se supone que deben hacer. No necesitas estar en una línea temporal que no va contigo. Necesitas estar en la línea de tiempo para la que estás aquí, porque todos están desempeñando su papel. Pero para ti, como alguien que se preocupa y como alguien que no quiere pensar que existen fuerzas oscuras en el mundo, lo compararíamos con esa parte de ti cuyo corazón se rompe cuando escuchas sobre un acto terrible de violencia de un ser humano hacia otro. Quizá es un amigo de un amigo a quien le sucede y simplemente no puedes entenderlo. Piensas, ¿cómo en un mundo donde tantos de nosotros solo queremos amarnos, podría un ser humano hacerle eso a otro ser humano? No te corresponde entenderlo porque ellos están ejecutando un guión muy diferente en su sistema energético, están desempeñando un papel distinto, están jugando un juego diferente. Pero sí te corresponde aceptarlo. Y cuando lo hayas aceptado, vas a reforzar la parte de ti que quiere estar aquí para traer luz, esperanza y positividad. La esperanza no es una falsedad. La esperanza es una energía a partir de la cual la gente puede construir. La esperanza no es solo una energía que calma o tranquiliza. Para nada. La esperanza es una línea temporal futura que puedes hacer posible. Así que la esperanza y el cuidado por los demás son una fuerza muy poderosa en la Tierra. Quieren que pienses que el amor no es posible. Por eso nunca ves amor en los medios. Nunca ves amor en tus medios. Ocasionalmente, en los medios, te mostrarán pequeñas cosas positivas de vez en cuando para mantenerte enganchado. Pero el 80% de los medios convencionales te mostrarán cosas negativas basadas en el miedo. ¿Por qué? Esa es la vida que la mayoría de ustedes está viviendo. No, si no vives en una zona de guerra, no necesariamente estás experimentando una vida negativa en un 80 o 90%. Si no estás pasando por un sufrimiento extremo o un trauma en tu vida, no estás experimentando eso. Sin embargo, los medios quieren que veas esas cosas. ¿Por qué? Para mantenerte con miedo por tu vida y por tu mundo. Y así es como opera el control. Así es como se dio el control en 2020. Me llama la atención esta idea de querer rodearme de amor, de esperanza. Sabes, muchos de nosotros estamos dejando las redes sociales. Creo que para muchos de nosotros estos son pasos positivos. Pero me cuesta trabajo comprender las cosas que salen a la luz, que revelan una enfermedad muy profunda. Y voy a usar un ejemplo de nuestra esfera política actual, ya sabes. Para muchas de nosotras, cuando nos enteramos del alcance de Jeffrey Epstein y cuando supimos sobre el acuerdo global que se hizo entre tantas personas en el poder y la comodidad con la que tanta gente en todo el mundo actuaban con total facilidad, amparados por la posición en la que los habían colocado para denigrar a otras personas. El alcance de eso se siente abrumador. El alcance de esa red se siente absolutamente insoportable. Y muchos de nosotros lo descartamos como una conspiración cuando la gente lo decía. Durante décadas he estado dejando eso de lado y enterarme del alcance de ese tipo de enfermedad. Se siente como más de lo que se nos pide soportar, saber que eso existe en el mundo. ¿Cómo nos separamos de algo así? Porque la corrupción estaba oculta por sus sistemas de poder, así que es una caída en desgracia de muchas maneras. Y diremos que hay quienes dentro de sus sistemas de poder no estaban trabajando a favor de la oscuridad, sino a favor de la luz. Lo otro que te diremos es que esos participantes en esa, digamos, historia o situación, no estamos diciendo que sea falso, pero estamos tratando de encontrar el mejor término para esa situación. Había muchos menos de ellos que víctimas. Así que, de hecho, el nivel de victimización que una pequeña cantidad de individuos pudo crear es lo que también debería llamar tu atención. También hubo muchos que fueron, lo que llamaremos, utilizados en esa historia. Hubo muchos que fueron fotografiados o cuyos nombres fueron registrados deliberadamente.
para que cuando se revelara lo que realmente estaba ocurriendo detrás de escena, pudieran implicar a muchos que no necesariamente estaban involucrados. Pero era tanto un seguro como una red de protección y también una forma de chantajear y sobornar a la gente. Por eso, y estamos volviendo a algo que le preguntaste a Lee en la última conversación que tuvieron, le hiciste una pregunta sobre esos archivos y él te dijo, porque escuchó nuestra respuesta, que era una cortina de humo. Y la razón que te están dando no es que la historia no sea cierta, no es que lo que ocurrió no sea cierto, pero tienes que preguntarte por qué te están pidiendo que mires eso ahora cuando esa información ha estado disponible por años y años y años y años y años. Entonces, ¿por qué se revela eso y qué está ocurriendo mientras todos se enfocan en eso? Ahí es donde debe ir tu atención. Entonces, ves, entendemos y siempre hemos dicho, y no somos la única voz que habla de esto. Hay muchas voces en todo el mundo, tanto canalizadas como no canalizadas, que han estado diciendo esto desde hace mucho tiempo. Que este iba a ser un periodo de la historia donde su colectivo iba a quedar impactado por lo que iban a aprender, y no sería un proceso fácil. El término teoría de la conspiración es una manera maravillosa de hacer que alguien se sienta como si estuviera, la palabra sería loco, demente. Es una etiqueta maravillosa para ponerle a cualquier cosa que a menudo tiene al menos una semilla de verdad y en muchos casos es muy cierta. Pero parece tan ilógico y tan diferente a la historia que a todos les han contado que descartarlo como una teoría de la conspiración es el mejor ejemplo de ello, el mejor ejemplo concreto. Así que lo entendemos. Retrocedamos un poco aquí. No es nuestro objetivo, ni nuestra intención, ni nuestro deseo que esta conversación sea molesta, desencadene emociones negativas o haga sentir impotentes a los demás. Sin embargo, cuando te enfrentas por primera vez a este tipo de información o a los archivos de los que hablas, es muy difícil, si eres una persona muy sensible, no atravesar esas emociones. Nosotros nos referimos a esto como la purga, incluso aquellos que han conocido algunas de estas teorías durante mucho tiempo, cuando salen a la luz y afectan el sistema nervioso colectivo, al menos el sistema nervioso colectivo de aquellos que están dispuestos a mirar, dispuestos a entender, dispuestos a examinar los detalles. Es una gran liberación para el cuerpo, porque el cuerpo tiene que asimilar la idea de que han estado en una relación abusiva de la que no sabían que formaban parte. Pero como en todas las relaciones abusivas, cuando atraviesas la transformación de una relación abusiva y realmente empiezas a sanar las partes de ti que se encontraron en la dinámica abusiva, lo que descubres es tu propio poder interior. Cada vez más de ustedes están llegando a su propio poder interior, y lo diremos de esta manera: la oscuridad solo tiene cierto poder, y eso es muy difícil de creer para algunos de ustedes. Porque la oscuridad claramente tiene sus manos metidas en muchos aspectos de su mundo, y ha podido salirse de control y cometer actos aberrantes contra otros seres humanos, y no solo seres humanos. Hay otras especies en el planeta que sufren enormemente. Pero lo que diremos aquí es, a menudo les cuentan una historia, muchas veces a través de su religión, de que la oscuridad es algo a lo que deben temer porque es todopoderosa. Y diríamos que eso es lo que la oscuridad quiere que pienses, para que tengas demasiado miedo de darte cuenta de que tu luz es más poderosa. Así que todos ustedes eligieron encarnar en este planeta en un momento en que estaba a punto de pasar por una de las transformaciones más grandes en miles y miles y miles de años de la historia de la Tierra. Están regresando en un momento en el que lo que llamaremos la cuarentena de la Tierra se está levantando, lo que significa que las sombras se revelan para que la transformación pueda ocurrir. Eso fue el COVID. El COVID fue la primera, llamémosla, señal de advertencia y exposición de en quién creer y en quién no. Y esta es la parte importante. Mira eso. Mira lo que sucedió en 2020 y mira cuántos de ustedes estaban dispuestos a pelear entre sí. Mira cuántos de ustedes comprensiblemente tenían miedo y algunos de ustedes tomaron diferentes bandos durante toda esa experiencia, pero sí se atacaron entre ustedes. Había quienes dudaban de lo que estaba pasando y fueron atacados por otros que creían completamente en todo lo que les decían y fueron excluidos.
y ahora algunas de esas personas se sienten más reivindicadas a medida que se ha revelado más sobre la verdad de lo que les dijeron sus sistemas de poder y lo que realmente era cierto. Vamos a hacer una pausa aquí en nuestra conversación con Lee Harris mientras canaliza a los Zetas, pero hay mucho más en la segunda parte. Así que asegúrate de sintonizar la segunda parte de nuestra conversación con Lee, donde seguimos preguntando a los Zetas cuáles son las fuerzas oscuras que parecen estar más expuestas que nunca aquí en la Tierra. ¿Cuál es la resistencia a la oscuridad de la que podemos formar parte para mejorar nuestras vidas y las de toda la población? También abordamos por qué no queremos que todos los sistemas se derrumben de la noche a la mañana y cómo debe ser un proceso gradual para crear la próxima versión del mundo en la que todos queremos vivir. Además, ¿qué significa ser una guerrera de la luz? Y puedes ser parte de la esperanza, el amor y una solución futura a lo que estamos sufriendo ahora mismo. También abordamos si ya estamos interactuando con seres intergalácticos y cómo parte de nuestra tecnología actual podría haber venido de ellos. Todo eso y más en la segunda parte de nuestra conversación con Lee Harris. Desde nuestra crisis hasta la que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.